Buenas, gracias por acompañarnos. Estamos en una coproducción del canal de la UCR y la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Esto es Praxis TV en el marco de especiales Universidad de Costa Rica. Hoy nos acompaña el doctor Jonathan Pimentel, académico de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. Jonathan, muchas gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Y también nos acompaña el doctor Martín Parada, catedrático de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Gracias, Martín. Gracias por la invitación. Bueno, hoy estamos acá para conversar un poco sobre las implicaciones, los impactos económicos, sociales que ha tenido el COVID-19 en Costa Rica. Y una de las grandes preocupaciones es el tema de la empleabilidad, ¿verdad? Tenemos un problema fuerte con el tema de la empleabilidad y quisiéramos reflexionar en tanto esto, ¿verdad? En torno a lo que se nos viene, los escenarios que podríamos plantear, incluso ver la relevancia que hemos tenido en estas circunstancias de la institucionalidad pública, de lo importante de lo común y la relevancia también que podría adquirir esto en estas circunstancias, en este escenario, la economía solidaria, la economía local. Así que empezamos, Martín. ¿Cómo vislumbras este panorama, esta incertidumbre en tanto el empleo, en tanto las implicaciones económicas que hemos tenido en las últimas semanas y en lo que viene? Sí, primero, a mí me parece que desde el punto de vista económico hay afectaciones fuertes de corto plazo, pero además hay que tomar y considerar lo que ya el país tenía en su base estructural de bajo crecimiento económico y de alta tasa de desempleo abierto. Una tasa de desempleo que era cerca del 12%, era una tasa de desempleo no baja para un país como Costa Rica, acostumbrado hace 10, 15 años a tener tasas de desempleo del 6%. Entonces la base estructural de estabilidad económica estaba dada, pero no dentro de la lógica de una buena reactivación económica que nos permitiera tener un nivel de bienestar a las familias costarricenses, digamos que adecuado. Dentro de esas condiciones aparece la pandemia y entonces en el muy corto plazo se acelera el desempleo. Pero hay que indicar que el desempleo informal, por ejemplo, nuestro, llegaba antes de la pandemia a un 47% por ahí, cuando en América Latina incluso en algunos países había alcanzado ya el 50, el 55% de informalidad. Y entonces vea lo que pasa ahora, que en el muy corto plazo, 2, 3 semanas, la tasa de desempleo formal empieza a acelerarse mucho. Y es porque las empresas empiezan a verse afectadas, porque la rotación de las compras empieza a desacelerarse significativamente. Entonces hay un efecto directo y en esto todos los sectores empiezan a ser golpeados, pero no todos los sectores se golpean igual. Claro, entonces usted ve un sector hotelero que en el muy corto plazo, en una semana o 10 días, empiezan a desemplear trabajadores. Y esos trabajadores con una desventaja de que no hay otros sectores que puedan absorberlos. La agricultura no los absorbe porque tiene volatilidades, el sector construcción no nos absorbe porque obviamente es también afectado. Entonces la acumulación de desempleo está dándose permanentemente. Es más, yo no creo que la tasa de acumulación de ese desempleo a este momento se haya frenado. Y esto al mismo tiempo ha generado una oleada de cuestionamiento a quienes sostienen su trabajo, ¿verdad? Quienes siguen manteniendo sus ingresos completos y evidentemente un punto de mira termina siendo la institucionalidad de los empleados públicos, ¿no? Jonathan, vos, ¿qué opinas entonces, por ejemplo, respecto no solo a este tema del desempleo, sino también al cuestionamiento de que existan grupos medios que sigan teniendo un ingreso total de su salario y que parece que quieren ser o se vaticina ser los sacrificados para seguir sosteniendo? Sí,
una posición quizá no común, pero sí muy publicitada en las semanas que llevamos de la pandemia en Costa Rica, tiende a acentuar la idea de que en un contexto como este, el umbral de expectativas de los habitantes de Costa Rica no debería ser pensar cómo desde ahora y en adelante se pueden mejorar sustancialmente las promesas que hace la República a sus habitantes mediante el fortalecimiento de sus instituciones, mediante el fortalecimiento de los lazos sociales, sino que contrario a ello lo que se propone es una precarización colectiva, es decir, la promesa que hacen, por ejemplo, algunos empresarios es que la única forma de atravesar esta pandemia, que como muy bien dice Martín, está precedida ya de por sí por desigualdades, desempleo informal, precarización laboral, etc. La única forma de atravesar este contexto es si distribuimos la precarización aún más. Es decir, el umbral de expectativas que nos plantean es no el mejoramiento de la calidad de vida colectiva, sino el desmejoramiento vía el ataque a eso que ellos denominan los privilegios del sector público y los pluses, etcétera. Es un lenguaje que ha calado muy hondo, tanto así que pareciera que lo que nos dan a soñar a los demás y lo que le dan a soñar, sobre todo a los que ya están empobrecidos y pauperizados, es que si ya hay algunos que están mal, soñemos con que la mayoría lo estén entonces. Es decir, si lo podríamos decir en términos de una utopía bastante perversa, ¿verdad? Que aparece, digamos, en el discurso de UCAE o en el discurso de algunos articulistas que se publicitan en muchos medios de comunicación masiva, es eso, es decir, para que todos tengamos las mismas condiciones, reduzcamos al punto mínimo lo que podemos desear y lo que podemos conseguir en conjunto, lo cual es una lógica sin duda aberrante, ¿verdad? Porque si nosotros no tuviésemos en Costa Rica la institucionalidad pública que tenemos, no podríamos estar enfrentando, como se está haciendo hasta el momento, una situación como esta. Claro. Vemos entonces, claro, tenemos un escenario de esta dinámica de precarización y que se va a enfrentar, ¿verdad? O debería enfrentarse a la reflexión también de la importancia de la institucionalidad de alguna forma, ¿verdad? Sostener esto. No solo en la forma en que se trabaja o se quiere visibilizar el esfuerzo sanitario, el esfuerzo de salud, sino es que los demás instituciones y lo que podría sostener económicamente también, que existan sectores que puedan hacer frente a lo que viene. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos y continuamos conversando del tema y venimos a acá que está bastante interesante. Le damos la palabra a Martín apenas volvamos. Okay, gracias. Vamos a corte, ya regresamos. Regresamos, seguimos conversando sobre el tema del impacto económico, social del COVID-19 en Costa Rica. Martín, teníamos las ideas sobre este tema de los salarios, de los empleados públicos, la institucionalidad. Y bueno, vos querías acotarnos algo antes del corte. Sí, a mí me parece que el discurso mediático del sector más que todo empresarial y de las cámaras me parece que tiene ciertos vacíos y ciertas equivocaciones. Uno es pensar que el mercado tiene los mecanismos de solución a problemáticas profundas como esta, en el corto plazo o en el mediano plazo, lo cual no es cierto. Es decir, si hay algo que debería estar funcionando es, por ejemplo, la ley de la demanda o la ley de la oferta. Es decir, si los precios aumentan, las cantidades demandadas van a reducirse y viceversa. Pero ve que no ocurre. Hay distorsiones en la coyuntura introducidas en la lógica funcionalidad del mercado que hace que las leyes del mercado dejen de funcionar y eso causa afectaciones directas al bienestar. Y entonces ese discurso de que podríamos darle más mercado y más libertad al sistema en un proceso de pandemia agravaría
las consecuencias negativas sobre el bienestar de la población. Entonces, si hay algo que ha ayudado a Costa Rica a enfrentar esta condición adversa a corto plazo, es la institucionalidad, operando en la salud, operando en la vivienda, operando en la educación, y no bajo las señales de los precios, que son los que en el mercado en última instancia asignan los recursos. Entonces, bajo esas condiciones, el discurso de ir y pedir eficiencia a la institucionalidad pública, de pedirle mejores resultados a la institucionalidad pública, me parece que es erróneo, porque efectivamente si hay algo que podría dinamizar la economía en corto plazo es la expansión del gasto público. Claro. Entonces, entrar a cuestionar la funcionalidad pública me parece que es erróneo en esta condición. Jonathan, vos, bueno, en esta misma línea y siguiendo las ideas que nos planteaste el bloque anterior sobre esta precarización, en efecto, si vemos la relevancia de la institucionalidad pública, trasciende más allá de simplemente la reducción al sistema de salud. Hay otros elementos que quizás no sean tan visibles. Sí, no son tan visibles, pero forman parte de lo que uno podría denominar la herencia desde la que es posible pensar un contexto como ese, no solo pensarlo, sino hacerse cargo de él. O sea, Costa Rica tiene un sistema de salud que hace frente en primera línea a esta situación, pero también tiene unas raíces y unas tradiciones culturales, políticas y sociales que serían impensables sin la institucionalidad que creamos, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, esas son las raíces que han hecho posible que tanto en el plano sanitario como en el plano cultural y en el plano político sea posible imaginar, no solo imaginar, sino en efecto hacerle frente a una situación que países con mucho más recursos no han podido hacerlo. Entonces, en este contexto precisamente surge la posibilidad de imaginar y reimaginar esas raíces y esas tradiciones que nos han colocado en una situación como la que estamos ahora. Es decir, lo que ocurre en la pandemia no solo es una cuestión sanitaria, eso ha quedado claro, sino que entran en disputa visiones del país, visiones de la nación. Y una de esas visiones es la que dice, bueno, hay que expandir la precarización, expandir el empobrecimiento, y hay otra visión, una visión que es precisamente la que soporta la actual situación, que ha dicho, expandamos la educación, invertamos en ciencia y tecnología, invertamos en un sistema de salud casi universal, y lo que puede suceder en este contexto es que alguna de esas dos visiones se fortalezca y otra se debilite. En cualquiera de los casos perdería el país, perdería si esa visión, vamos a decir, solidaria que busca la justicia social, pierde. Claro, y además ahí viene algo que mencionaba Martín respecto a los discursos mediáticos que más calan entonces, porque parece que hay un discurso mediático, el que más resonancia tiene termina siendo este otro, no precisamente el de la solidaridad en este sentido, sino ese otro que sacrifica poblaciones, ¿verdad? Sí. Y es que los principios solidarios es para todos. O sea, el principio solidario no son para grupos individuales, no son para grupos que logran atrincherarse en cámaras y en grupos. Y hoy lo que ocupamos es, bajo el discurso solidario, uno lo que debería esperar es que todos los grupos económicos hagan sus contribuciones para poder superar las condiciones adversas de la pandemia. Pero usted lo que ve es en todos los frentes, es el grupo, el sector financiero de este país protegiendo su tasa de utilidad para mantener el nivel de bienestar del sector bancario. Por otro lado, veámoslo claramente en la ley de mantener congelados los combustibles. Ah, bueno, pero el diésel no. Entonces, claro, mi vecino tiene y usa diésel, va a venir beneficiado. Pero aquí los grandes autobuseros son los que están atrás de que el precio del diésel no aumente. Porque el diésel obviamente explica los costos directos de operación de la flota autobusera y afecta la tasa de utilidad de los autobuseros.
Entonces la lógica económica está prevaleciendo sobre la lógica de la salud que Jonathan Pimentel planteaba. O sea, ¿nos interesa superar la pandemia? Sí, perfecto. En el discurso mediático, sí, desde el principio solidario. Pero operativamente, las leyes, los acuerdos, los decretos están empujados por grupos económicos que están defendiendo una lógica utilitarista dentro de la funcionalidad y la dinámica de la pandemia. Esa es la lectura que yo hago. No sé usted Sí, cómo claro. lo observa. Es que ahí es preocupante ver, diga, estos vínculos o estos discursos de solidaridad que al fin y al cabo en este momento parece que deja fuera al sector que ya previamente estaba excluido, que es el que estábamos mencionando al inicio del programa. Claro. Un sector que ya de todas maneras estaba sufriendo los embates de una política económica experta en la producción de la desigualdad, ¿verdad? Y que ahora más bien ya la desigualdad se va a seguir ensanchando porque precisamente cubrir y seguir preocupándose por las tasas de utilidad lo que implica es sacrificar la estabilidad económica de los otros grupos, con tal de sostenerse de esta forma. Correcto. Vamos a ir a un corte y seguimos desarrollando estas ideas más adelante. Ya volvemos. Regresamos, seguimos conversando sobre las implicaciones económicas, sociales del COVID-19 en Costa Rica. Jonathan, por ahí, dentro de esos discursos, ¿verdad?, mediáticos que suelen, hay uno que habla del tratar de bajar los impuestos a lo menos posible, incluso algunas personas especulan al cero. Hay unas implicaciones claras en reducir esto que en el discurso puede parecer atractivo a mucha gente, pero que al mismo tiempo implica que la institucionalidad no pueda funcionar ya que se alimenta de esto, ¿no? Que ahora que hablábamos de esto fuera de cámaras, ¿qué elementos de reflexión encuentras ahí críticos que son importantes de tomar en cuenta? Sí, la diferencia que hace una postura como esa es que, creo yo que es la siguiente: en una comunidad política, lo que sucede con cada uno de los habitantes del país es responsabilidad de la comunidad política como un todo, no es responsabilidad de individuos y no está orientada o no está inserta al interior de lo que uno puede denominar actos caritativos. El acto caritativo pertenece a la voluntad exclusiva de un grupo de individuos o de un individuo que en un momento determinado siente la inclinación por socorrer a alguien. Claro. Pero en la comunidad política no es opcional atender al impotente, atender al empobrecido, atender al precarizado, porque la precarización y el empobrecimiento es una responsabilidad también de la comunidad política. Es decir, en la comunidad política no cabe la caridad. Exacto, es que la caridad al fin y al cabo legitima desigualdades. Quizá no legitima las desigualdades, pero hace caso omiso al pacto político. Y el pacto político lo que dice es que toda vida pertenece a la comunidad política, toda vida humana al menos, toda vida humana pertenece a la comunidad política, y en tanto miembro de la comunidad política tiene responsabilidades hacia ella, ya sea que pueda contribuir activamente en su propio sostenimiento y en el sostenimiento del resto de la comunidad política, o como en este caso, que hay una gran cantidad de personas que no pueden contribuir ni a su propio sostenimiento y ni al sostenimiento del cuerpo político como un todo. Y ahí es donde la comunidad política tiene una responsabilidad intransferible, que es tomar esas vidas impotentes en este momento y no solo ayudarlas a sobrevivir, sino proveerles un horizonte de recuperación total de su propia existencia, pero no como un acto de voluntades individuales. Ahí me parece que otra vez, desgraciadamente, hay que contraponer la lógica de funcionalidad del mercado versus lo que no es mercado. Y eso que Jonathan indica ocupa un ejercicio planificado, y la función de planificación la hace el Estado. Entonces hay que permitir las distorsiones al mercado, porque si el mercado no está permitiendo
la asignación en términos de distribución del ingreso, que es evidente y ahora mucho más profunda en esta coyuntura de la pandemia, hay que diseñar mecanismos redistributivos. Pero entonces, desde el punto de vista de la tasa del comportamiento impositivo que tiene Hacienda, me parece que las empresas que en la coyuntura más bien han logrado aumentar las ventas, entonces yo no encuentro razón de por qué permitirles que paguen la renta en otro momento. Claro. No, deberían de pagarla ahora para que el Estado entre a diseñar mecanismos de redistribución en aquellos segmentos de la sociedad donde efectivamente hay una base sumamente vulnerable socialmente, porque falta de empleo, por falta de oportunidades económicas y por condiciones y características estructurales de la población que no le permiten insertarse en las pocas oportunidades de empleo que hay. Ahí vemos, porque si vemos estas dinámicas que se están sucediendo, encontramos que habría que pensar entonces en unos mecanismos más justos, más igualitarios, que permitan una distribución equitativa, y ahí es donde entraríamos entonces a discutir sobre estas economías solidarias, economías locales, economías emergentes que permitan hacer frente a la construcción enorme de la desigualdad que hace la implementación de una forma de entender las relaciones económicas a partir del empobrecimiento de uno para el enriquecimiento pero del otro. no hay que ir sobre la lógica esta controversial de sectores que no nos, digamos que no, que creo que hay que irla como mediando. No es la lógica del rico contra el pobre o un Robin Hood viendo a ver si trae al rey, ¿verdad?, la riqueza para repartir, que creo que a veces el ala liberal cree que así actúa el sector público. No es así. Es decir, el esfuerzo es conjunto, el esfuerzo es solidario, pero entonces el sector público está pagando impuestos, paga renta, paga la caja, paga todo, paga las contribuciones necesarias, pero entonces los otros sectores de la economía, el sector exportador, el sector financiero, el sector empresarial, la inversión extranjera directa, tiene que estar anuente a contribuir para que el Estado pueda hacer y ejecutar efectivamente, como lo indicaba Jonathan, unas condiciones de distribución que atienda la precarización. Pero no podemos desentendernos socialmente de la precarización, porque entonces seguimos y entonces la pandemia va a acentuar y profundizar y polarizar la lógica de apropiación de la riqueza. Claro, y viene otro elemento, y es también utilizar el discurso de la pandemia como el justificante de la precarización, cuando la precarización responde a unas medidas económicas que no surgen con la pandemia, ¿no? Pues eso es correcto. Y lo que en este contexto se acentúa es un debate más hondo que empieza en Costa Rica desde el principio de la década del 80, del siglo pasado, y llega hasta ahora. Los programas de ajuste estructural a lo que apuntan es a la contracción del Estado. La contracción del Estado lo que supone es una lógica en la cual aquellos que no pueden darse los medios para poder sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino obtener vidas satisfactorias, pareciera que podrían ser dejados en el camino. ¿Por qué? Porque la idea del Estado en Costa Rica supone la apropiación y la distribución de riqueza de forma tal que todas las personas puedan tener vidas satisfactorias. Medios de vida. Si ya antes de la pandemia había un porcentaje alto de habitantes del país que no podían obtener y a veces ni siquiera soñar con vidas satisfactorias, entonces lo que estaba fallando era la comunidad política. Es decir, estaba fallando la forma en la que Costa Rica se había imaginado. Pero no falla simple y llanamente por actos aislados, sino que colisionan las aspiraciones de la comunidad política con la forma como se organiza su economía, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, hemos tenido una grata conversación, a veces se nos queda corto el tiempo, pero creo que podríamos reflexionar en tanto la construcción de estas desigualdades y la relevancia que tenemos como comunidad política, como
grupos económicos deberían entenderse solidariamente para evitar y superar no solo la crisis que representa el COVID-19, sino la crisis económica que ha desembocado una forma de entender la economía, la política, la sociedad a partir de la producción de desigualdades. Esto ha sido Praxis TV, un programa hecho en coproducción con el canal de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. Muchas gracias, Jonathan. Gracias. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Y esperemos poder volver a tener una conversación de estas. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.